Choque e incendio en la carretera 57, Galeana, Nuevo León, 21 de enero. Yo no estaba buscando historias esa madrugada. Iba de regreso con la caja medio vacía, café de termo ya tibio, manos frías a pesar del volante caliente. Eran las 4 en punto cuando vi el resplandor por encima de la loma, un brillo naranja que no debía estar ahí. En la 57 aprendes a distinguir luces, faros, estrobos, una fogata de ranchería a lo lejos. Esto era otra cosa. Apreté el freno sin pensarlo. El kilómetro 141 quedaba a pocos metros, justo a la altura del ejido San José de Raíces. El aire olía a diésel, a cable derretido, a algo dulce y pesado que te revuelve el estómago. Primero escuché los chasquidos, la lámina quejándose con el calor. Luego vi el cuadro completo. 2 cajas pegadas como si alguien las hubiera empujado una contra la otra con mala leche. El tráiler de atrás se había metido de lleno, sin querer o sin poder frenar. La cabina delantera estaba torcida, la otra hecha un nido de fierros. Llamas altas, no uniformes, como si el fuego abriera y cerrara la boca cada cierto rato. No había patrullas todavía, ni ambulancias, solo el viento que bajaba de la sierra y levantaba polvo. Me orillé con cuidado y dejé las intermitentes. Diosito, que no haya nadie adentro, pensé, aunque sabía la respuesta desde que me llegó el olor a guante quemado. Tomé el extintor. No alcanza para nada en un incendio así, pero uno intenta. Caminé con el pecho apretado. Ese crujido de cristales bajo las botas no se me va a olvidar. Al acercarme, me pegó el calor en la cara y di 2 pasos atrás. El extintor sacó una nube blanca que el aire se llevó como si fuera humo de fiesta. Nada. Alguien más se orilló detrás de mí. Un camioncito de redilas. El chofer bajó con un paliacate en la boca. ¿Ya le habló a alguien?, me gritó. Sí, ya. Marcamos otra vez. Los de emergencias preguntaron lo mismo de siempre. Punto exacto, si había heridos visibles, si había fuga. Yo dije lo que vi, sin adornar, porque estas cosas se dicen cortas para que te entiendan. 2 tráileres. Alcance. Fuego. Calor fuerte. Gente adentro, no alcanzamos a ver. Mandaron a Protección Civil y a los bomberos de Galeana. Mientras llegaban, nos movimos por reflejo. Tirar grava con palas, buscar cuñas, revisar si había alguna puerta que abriera aunque fuera un dedo. Le di con la palanca a un borde de lámina. Se dobló. Nada más. El viento cambió y el fuego se inclinó hacia nosotros. Retrocedimos. El otro chofer rezó bajito, sin aspavientos. Yo miré el reloj. 4:06. El cielo estaba entre morado y negro. Un gallo cantó lejos, como si no hiciera diferencia lo que pasaba en el asfalto. Fue en ese punto que escuché el golpe. 1. Seco, como si alguien pateara desde dentro. Me quedé quieto. Volvió a sonar, más leve, y luego nada. ¿De dónde? Caminé hacia la cabina delantera. El parabrisas se había ido. Se distinguían sombras de asientos, la columna del volante doblada. Di 3 pasos más y un chorro de chispas saltó por un cable expuesto. El golpe no se repitió. Me pesó el silencio. Los primeros en llegar fueron 2 patrullas. Luego una camioneta de Protección Civil, con sirena y luces barriendo la noche. Preguntaron si había gente atrapada. No lo sabemos, contesté. Se oyó un golpe. Ellos ya traen una mirada que no se sorprende, pero tampoco finge. Sacaron líneas, revisaron por la parte trasera. Uno de los bomberos me pidió que me hiciera a un lado, que el calor podía botar algo. Otro puso una manta térmica en el piso y dejó herramientas encima. Parecía una mesa de cirugía. Cuando metieron la lanza y la espuma, el fuego reculó por instantes, como animal que se hace para atrás para tomar vuelo. Aprovecharon y abrieron un hueco. Fue suficiente para confirmar lo inevitable. En la cabina trasera, la que se había metido por alcance, el operador no la libró.
No voy a describir su estado. No hace falta. A veces la cabeza quiere detallar para entender, pero el cuerpo ya sabe. Y en ese saber hay un peso raro, como si te colgaran un saco de arena por dentro. Mientras los bomberos trabajaban, se juntó más gente. Otro tráiler, 2 carros, un par de vecinos que llegaron en moto por el camino de terracería. Uno dijo que había visto el resplandor desde su casa. Otro preguntó si todavía podían pasar para ir a la clínica de Galeana. Una señora saludó con la mano desde una ventana, sin bajarse, con los ojos muy abiertos. El cielo aclaraba lento. Las nubes agarraron un color de pan tostado. Por el radio, algunos traileros empezaron a avisar. Ojo en el 141, incendio de pesados, hay cierre parcial. Luego alguien más se coló con una pregunta que no venía al caso. ¿Es por lo del quemado? El silencio que siguió fue raro. Nadie quería tocar esa palabra. Quemado. No es un término que se diga a la ligera en carretera. Un bombero me escuchó y torció la boca. Siempre empiezan así, dijo, con una frase suelta. En lo que controlaban lo más bravo del fuego, empecé a ver detalles chicos, de esos que se te clavan. Un termo de acero reventado como flor, una gorra con el logotipo de un taller de Matehuala, un paquete de tortillas chamuscado a la mitad, un rosario pegado al tablero derretido, la cruz ladeada. Pensé en la rutina de ese operador, su última parada, su última llamada. La 57 de madrugada es larga, te atonta con su recta, te engaña con la calma. Un pestañeo y ya no vuelves. Antes de que llegaran los peritos, Protección Civil encontró un documento con el nombre del conductor. No lo voy a repetir. Basta decir que era de otro estado, como muchos. Un bombero joven hizo la señal de la cruz, rápido, sin mirar alrededor. El jefe de ellos me pidió declaración. Dije lo que dije, lo mismo que escribo ahora. La hora, el resplandor, la nada de los primeros minutos. Firmé con mano temblorosa. Me sudaban las palmas, aunque el aire ya estaba frío. El fuego no quería morirse. De vez en cuando levantaba otra torre de llamas, como si dentro algo todavía insistiera. «Quedan charcos de diésel», explicó uno. «Tardan». Apareció el rumor, como siempre, que en esa zona el pavimento guarda calor de accidentes anteriores, que la recta no es tan recta, que trae una panza que te engaña, que a esa hora el viento baja de la sierra y empuja el humo hacia el suelo, y el que viene atrás no ve. Rumores. Un vecino, un señor delgado con chamarra de mezclilla, dijo otra cosa. «Aquí se aparece el de la gorra azul. No lo ve cualquiera, nomás el que anda desvelado de más». Lo dijo como si comentara del clima. No le hice caso, o fingí que no. A las 5:10, ya con una pálida de amanecer, cerraron totalmente el carril. Pasaron 2 pipas. Oí la voz del jefe de bomberos dando instrucciones cortas. Yo me quedé porque no me salía a irme así nada más. Me acomodé el cinto. Tomé un trago del café que ya sabía a metal. Un policía me preguntó si me sentía bien. Respondí que sí, pero el estómago se me hacía más chico con cada minuto. ¿Qué haces frente a algo que ya no se puede cambiar? Cuidas nomás, que no se complique, que nadie más se haga daño. Y en ese punto pasó lo que me cuesta contar. Si lo digo tal cual, suena a invento. Si le rebajo, traiciono lo que sentí. Ocurrió entre un respiro del fuego y otro. El bullicio bajó tantito, una manguera dejó de zumbar, la sirena se apagó, alguien caminó hacia los conos. Y entonces, entre el cristal roto del lado del copiloto y la sombra de un asiento, vi a un hombre de perfil. No de cuerpo entero, no definido. Un perfil, apenas un trazo, la visera de una gorra, la línea de nariz y boca. No estaba en llamas, no se movía, solo estaba, como si hubiera esperado a que aflojara el ruido para asomarse. Parpadeé fuerte. 12 años manejando y nunca me había pasado algo así. Di un paso, otro. El calor me golpeó otra vez, fuerte, no era broma. Me ardieron los párpados. La figura,
si así se le puede llamar, no se desvaneció. Hasta que el viento cambió, la espuma volvió a cubrir esa parte y se esfumó como si hubiera sido humo con forma. Me quedé quieto, con el extintor colgando del brazo, mirando un punto vacío. No le dije a nadie. ¿Qué iba a decir? Vi a alguien en medio del fuego. Te miran con cara de, te pegó el humo, y ya. Pero lo guardé, lo guardo todavía. Y no soy el único. Días después, en una parada de tacos en Doctor Arroyo, un colega me habló del 141 sin que yo preguntara. Salen cosas raras de madrugada, dijo. No veas directo a la cabina si pasas cuando aún hay humo. Lo dijo serio, sin ganas de impresionar. Otro añadió que en el CB se oyen a veces golpes, 3, separados, como llamada. Pa' que no te quedes, dijo, y remató. Al de la gorra azul no lo ve el que trae prisa, lo ve el que ya va vencido. La leyenda agarró más forma con el video que alguien grabó esa noche. Se ve el fuego, las luces, las sombras de los bomberos. Y en un momento, apenas un parpadeo, el reflejo en el vidrio roto dibuja algo que parece una cara. La gente lo pausó, lo amplió, lo comparó. Que si es un ángulo, que si es un efecto. Yo no sé. Sí sé lo que vi y lo que olí. El plástico quemado se te mete a la ropa y a los sueños. Hablan ahora de el guardia del 141. Dicen que sale a pedir que bajes la velocidad. Que si te ve cabeceando, te da un golpe en la puerta. 3 toques, ni uno más. Que si no haces caso, te tira aire frío por la nuca, como cuando abres un refrigerador grande. Otros lo pintan más duro, que se sube a la estribera y te mira por el espejo. A mí no me gusta ese cuento, no me gustan los adornos gratuitos. Prefiero pensarlo así. El hombre que murió esa madrugada, el que no alcanzó a frenar, el que se quedó en su cabina ardiendo, no quiere que nadie más pase por lo mismo. Y entonces se las ingenia, como puede, para hacerse notar. Una semana después pasé otra vez de noche. Sin querer, reduje antes del 141. Llevaba música baja, la carretera sola, esa sensación de que podrías ir con los ojos cerrados, aunque sabes que no. Sentí un cosquilleo en el cuello, me reí para mí. «Ya vas a empezar», me dije. A la altura exacta, el asfalto cambiaba de color por las marcas del incendio. Sombras negras como manchas de aceite gigantes. Pensé en el contenedor torcido, en el termo reventado, en la gorra y el rosario pegado al tablero. Pensé en la señora que saludó sin bajarse, en el bombero joven, en los golpes que escuchamos. 1, 2, no hubo 3. Dejé el pie ligero en el acelerador. Todo bien, ni un alma. Quise creerlo. Y entonces, te lo juro, el radio hizo un ruido como de estática con ganas de decir algo. Un rumor corto, sin palabras, apenas una ráfaga. Miré el equipo. No traía la banda abierta. Apreté el botón y lo solté, por costumbre. «Cambio», dije, sin razón. Nada. Se me quitó rápido la tontería, pero bajé a 90, por si acaso. Con el tiempo, la cruz apareció en la orilla. Una pequeña, de herrería, con cinta reflectante y un listón azul despintado. No dice nombre, nomás la fecha. Y un 141 escrito con plumón que el sol borrará pronto. Muchos pasan y no la ven. Otros la miran de reojo, como se mira un semáforo que sabes que te va a tocar en rojo. Desde entonces, cada que llevo a alguien nuevo por esa ruta, cuento la historia sin dramatizar. Aquí fue el alcance, enero, madrugada. Un operador no la contó. Si vienes cansado te paras, aunque pierdas 20 minutos, aunque te toque esperar a que vuelva el sueño. Aquí no vale hacerse el valiente. Cuando alguien me pregunta si creo en fantasmas, contesto que no. Que creo en gente que no alcanzó a despedirse y en lugares donde algo se queda suspendido, como cuando cierras una puerta y el aire sigue moviéndose un rato. ¿Fue un reflejo? Puede ser. ¿Fue el humo?
Tal vez. ¿Fue mi cabeza amarrando todos los nervios de esa noche en una sola imagen? Segurísimo. Pero la leyenda sirve, y eso me basta. Si a un chofer que viene a 110 con los párpados pesados le llega el cuento del guardia del 141 y levanta el pie, perfecto. Si un vecino decide poner una veladora y eso le da paz, mejor. Si un bombero joven se acuerda y revisa 2 veces que no quede combustible en una cuneta, excelente. No me da vergüenza decir que sueño con esa cara dibujada en el humo. A veces aparece calma, a veces cortada por la vibración del calor. En todos los sueños, levanta tantito la visera, como quien saluda de lejos. Me despierto con las manos apretadas y la garganta seca. Tomo agua, me siento en la cama y pienso en lo mismo, en que un golpe a tiempo, un bájale, un haz alto en la gas, un cámbiate de carril, puede ser la diferencia entre seguir y no. La carretera te perdona poco, te enseña menos, te cobra puntual. Entonces, ¿qué aprendí esa madrugada? Algo simple. No tengas prisa de madrugada en la 57. No te pelees con el sueño. Si de reojo ves una gorra azul en el vidrio, no te pongas a averiguar. Respira, oríllate. Cierra los ojos 5 minutos con las manos fuera del volante. Reza si te nace. O nomás agradece que vas entero. Y cuando pases por el 141, si el viento lleva un olor a plástico quemado, a veces pasa, aunque ya llovió. Piensa en el operador que no llegó a su destino y en el otro que tal vez sí, porque ese olor le recordó algo y aflojó la marcha. No me interesa convencer a nadie, solo dejo constancia. Esa noche vi fuego, escuché herramientas y radios, sentí la piel cocerse por el calor, firmé un papel, me temblaron las manos. Y, entre todo eso, vi un perfil quieto, donde ya no tenía por qué haber nadie. Si fue mi mente, me da igual. El resultado es el mismo. Ahora, cada vez que paso, bajo la velocidad. Y sí, casi sin querer, toco el volante 2 veces, como quien saluda. No sé a quién. No me lo pregunto. Mejor así, porque la carretera guarda lo que uno le deja, y yo prefiero dejarle respeto. Si alguien más recoge ese respeto en forma de leyenda, que sea para bien. Eso es todo. Si alguna vez te toca esa ruta y ves el brillo raro antes de la loma, no te haga ruido el orgullo. Frena. Mira la cruz chica a la derecha. Y sigue. Y si el radio chisporrotea sin motivo o sientes aire frío en la nuca, no te pelees con eso. Tal vez no seas tú. Tal vez sea el guardia del 141 haciendo su chamba. Y si yo estuviera en su lugar, si mi última madrugada hubiera sido esa, también me quedaría, aunque fuera como sombra, a recordarles a los que vienen que aquí no se corre. Aquí se pasa en silencio. Aquí se vive, si se puede, para contarla. El GPS lo llevó al desierto de Sonora, 12 de febrero. Yo estuve en esa búsqueda. Me llamo Luis, operador de caja seca desde hace 15 años. Y me tocó recorrer la franja de arena entre Puerto Lobos y Caborca cuando se perdió Porfirio Ubense Guerrero, 43 años, papá de 2, operador cumplido. No lo conocía en persona, pero todos terminamos conociéndonos por voz. Un ¿qué tal, mi Luis? En la caseta, un ahí te encargo el carril en el patio de maniobras. Lo de Porfirio empezó como una confusión de ruta y terminó siendo esa clase de historias que uno cuenta con el codo en la mesa y la mirada puesta en ningún lado. La mañana del 12 pintaba normal, tráfico ligero, sol como soplete y una brisa que no refresca nada. Porfirio venía desde Hermosillo con la idea de cortar camino para llegar más pronto a una pensión cercana a Lobos. El mapa del teléfono le dibujó una línea azul impecable, y ese fue el error. Confiarle al aparato una zona donde las líneas cambian con el viento. Las brechas allá no son calles, son cicatrices que el calor mueve de sitio. En el video que circuló después, grabado con su celular, apoyado en el tablero se escucha el motor parejito, y de fondo,
ese silbido fino que hace la arena cuando pega en los guardafangos. También se ve como la pantalla del GPS le pide: gire a la derecha, donde no hay más que un campo de espinas y sombras de cardones larguísimas, como lanzas plantadas en la tierra. Porfirio duda, el volante tiembla, el teléfono insiste, y él obedece. Todos, si estamos cansados y con prisa, hemos obedecido a una voz que ni siquiera tiene cuerpo. A los 20 minutos se atascó. No fue una trampa espectacular, fue esa forma discreta en que el desierto te aprieta el tobillo. La llanta trasera se hunde un palmo, el diferencial se sienta, el impulso muere. Intentó la vieja, reversa y primera, balanceo suave, nada. Metió una plancha bajo la rueda, patinó, levantó polvo dulce que huele a piedra caliente y anticongelante viejo. Según la bitácora del teléfono, caminó un rato alrededor de la unidad. Dejó huellas frescas y una marca con piedras apuntando al norte por si llegaba alguien. Llamó por radio. Ahí está un detalle que no me gusta contar y que, sin embargo, se repite. La radio de banda civil, en esa zona, rebota cosas raras. Porfirio dijo: ¿me copian? Y alguien contestó: aquí, adelante, con una voz bajita, como cuando te da pena hablar en público. No dijo nombre ni distintivo, nomás: aquí, adelante. Y luego se quedó en silencio. Lo sé porque los de Protección Civil recuperaron el audio de su teléfono enlazado por Bluetooth. Esa voz no era de ninguno de los que andábamos por ahí. El calor empezó a pegarle duro. No llevaba hielera, no llevaba dulces ni siquiera. Lo único con líquido era el radiador. Y a esa hora no hay sombra suficiente ni bajo un tráiler. Cualquiera que ha hecho carretera sabe que el anticongelante tiene un olor dulzón, pegajoso, que engaña al olfato. No voy a adornar ese momento. Hizo lo que haría cualquiera con la lengua partida. Abrió la tapa con cuidado, dejó salir el vapor, inclinó la garrafa y bebió. Uno piensa, un traguito nada más, y ese nada más te cobra factura. Le raspó la garganta, le quemó un poco por dentro, pero en el video se le escucha decir: ya, como quien se convence solo. Las horas se deforman en el desierto. Él caminó hacia una señal que su teléfono marcaba como vía principal, a poco más de 2 kilómetros. A mí me tocó seguir esas mismas huellas luego. Eran pasos que querían ser rectos, pero se abrían en abanico. De rato en rato, Porfirio regresaba a la cabina, prendía el motor por un minuto, apagaba, quizá para sentir que todavía estaba acompañado por algo que hace ruido. En uno de esos regresos encontró otra cosa. En la pantalla del GPS apareció una flecha nueva, fina, que no parecía del sistema. Una flecha que no apuntaba a la vía principal, ni a la carretera real, sino a un claro entre matorrales, como si invitara. No sé si fue un glitch, no sé si fue el sol. Él la siguió con la mirada largo rato. Esa flecha, cuando la vio de nuevo, ya no estaba en el mapa, estaba en el parabrisas, como una sombra de flecha. Son cosas que uno cuenta y que luego, a las 3 de la mañana, te preguntan: ¿y de veras la viste? No la vi yo, la vio él, pero la dejó registrada en unas palabras que escribió en un papelito de vales. Esa flecha no es del teléfono. La primera noche fue peor. El desierto de Sonora de noche no es negro, es plateado. El polvo brilla, los cactus parecen tener piel de pez. A las 2 y cacho, el anemómetro de la guardia marcó un viento bajito, casi de respiración. Se oyen ruidos cortos, secos, como si alguien quebrara con los dedos pequeños palitos. Porfirio encendió las intermitentes para que desde lejos se viera un latido naranja. Dicen que cuando estás muy solo empiezas a fabricar compañía. Él la fabricó con la radio. Llamó por su nombre a los hijos, pero en diminutivo, como cuando uno les habla bajito para no asustarlos. Toñito, Mari. Y luego, otra vez, la misma voz baja.
Aquí, adelante. Esta vez agregó una frase: no te duermas. Siguió caminando. En un punto, encontramos después su gorra atrapada en una rama de ocotillo. Hizo un esfuerzo por desengancharla y no pudo. La dejó ahí. A mí, cuando pasé por ese sitio, me jaló la barriga una sensación como de haberme olvidado de algo importante. Revisé mis bolsillos, conté mis herramientas, me persigné sin pensar. El aire olía a metal recién limado. Es difícil explicarlo. No era miedo. Era esa claridad que te da el cuerpo cuando está a punto de sufrir. Como si te advirtiera que lo que viene no es tuyo. A medianoche prendió otra vez el motor, quizá para amarrarse al ruido, ya lo dije. Y ocurrió eso del reloj. En el tablero, la hora se quedó clavada en 00 durante casi 9 minutos. Lo sé por las marcas del video y por el rastreo satelital de la fletera. Se detuvo el tiempo del camión, pero no el de afuera. Hay quien dice que eso pasa cuando la batería está mal. La unidad de Porfirio no tenía problema eléctrico. No me gusta ese tramo, dijo el jefe de taller cuando vio los datos. Y no lo dijo por mecánica. Al amanecer, ya deshidratado, Porfirio dejó de caminar en línea. Se acercó a un promontorio y se sentó un rato. En su libreta, esa de plástico que todos llevamos para anotar folios, escribió: hay luces donde no hay nada. Luces, sí. A esa hora, el sol recién subido hace espejos en la bruma, pero esas luces se movían al revés. Cuando él daba un paso, parecían acercarse. Cuando se quedaba quieto, se alejaban un poco, como si le midieran el pulso. Lo anotó porque estas cosas, cuando uno está solo, duda si pasaron o no pasaron. Y dejar escrito es una forma de decirse: sí pasó. Nosotros entramos a buscarlo hasta media tarde. Yo me fui con un par de muchachos de Caborca que conocen cada zanja. Caminamos con cuidado, checando huellas, tratando de no borrar lo que él había dejado. Y entonces empecé a notar una cochinada. Había marcas dobles de bota, de la misma talla y peso, pero una pisada iba medio paso atrás de la otra. No era alguien más siguiéndolo, era la misma ruta repetida con desfase. Hicimos un croquis. La línea de ida y la de ida también corrían en paralelo, a 30 o 40 centímetros. Yo me detuve y le hablé al radio. «Tenemos eco de huella», dije. Los dos de Caborca me miraron como si hubiera dicho una grosería. «No digas eso», me pidió uno, «porque entonces te van a contestar. A las 5, el sol ya no cuece, nomás te empuja». Encontramos el camión. Los espejos tenían una película fina de polvo pegado como azúcar y las intermitentes seguían parpadeando, tercas. Dentro de la cabina había frío. No fresco, no menos calor que afuera. Frío, el tipo de aire que te hace apretar los dientes. Abrí la puerta y me golpeó un olor que no quiero volver a oler. Anticongelante en el estómago y miedo viejo. En el tapete del conductor, entre monedas y un bolígrafo mordido, estaba el papelito con la flecha dibujada a mano, apuntando hacia el parabrisas. Toqué el asiento y sentí la tela húmeda, pero no de sudor, como si alguien hubiera derramado agua limpia y la tela la hubiera absorbido al instante. ¿De dónde, si no había agua? Seguimos el último tramo de huellas y lo vimos a poca distancia, recostado sobre un costado, la mirada hacia donde se adivina el mar, aunque ahí el mar es un rumor que no llega. Se veía exhausto. Llegamos tarde. Cuando Protección Civil hizo su parte, cuando todo se volvió protocolo y cinta amarilla, uno de los muchachos se me acercó y me dijo bajito: «En la noche, por aquí, se oyen pasos cortitos, como si algo probara el suelo antes de poner el peso completo». Me reí por no enredarme, pero en la garganta no me salió ningún sonido. Los peritos hablaron claro: deshidratación severa. El líquido del radiador había hecho lo suyo, dañando adentro lo que ya estaba frágil por el sol. Eso explica la muerte. No explica lo demás. No explica el reloj del tablero titubeando, ni la voz que contestó por radio a las 2 de la mañana, ni la flecha dibujada en un lugar donde no había mapa.
Y no explica, sobre todo, lo que nos pasó al regreso. Íbamos de vuelta, con la patrulla adelante y nuestra camioneta atrás, cuando el navegador del compañero empezó a corregir la ruta cada 30 segundos. Recalculando, decía, con voz amable, casi de maestra, pero la línea que nos dibujaba era un círculo perfecto que regresaba al mismo punto por rutas distintas, como si el aparato estuviera probando maneras de atraparnos. Apagué mi teléfono, el de atrás también, y aún así, el tablero marcó un aviso. Próximo retorno. En la mitad del desierto, no había nada, solo arena, cardones, algún buitre dándose vueltas, y esa sugerencia educada de dar la vuelta para regresar ¿a qué? No nos detuvimos. Aprendí una cosa ese día. Hay lugares donde la gente no manda. Lo digo con respeto y sin ganas de sonar a cuento de espantos. Hay zonas que son de otros ritmos, otras leyes. Tú puedes atravesarlas, sí, siempre y cuando tengas claro que eres visita. Porfirio no lo supo a tiempo, o sí lo supo, y por eso dejó señales, flechas, notas. Quiso advertirnos. A los pocos días, los de la comunidad cercana pusieron una cruz pequeña donde lo hallamos. Las cruces en el desierto son como el timbre de una casa. Si tocas, alguien, de algún modo, te escucha. Un viejo de Caborca me dijo que esa brecha no es nueva, que ya en los tiempos de su padre la gente veía luces que se comportaban al revés, caminos que se abrían en la arena y al rato no estaban. Le pregunté cómo le hacían entonces para no perderse. No camines cuando el viento suena como agua, me dijo, y no sigas flechas que no echaste tú. Desde ese día, cuando me toca esa zona, hago algo que puede parecer tonto. Antes de prender el GPS, saco un papel, trazo con lápiz la idea del recorrido y le dibujo una flecha gruesa en el margen. Mía. Le hablo en voz alta al desierto para avisar por dónde voy a pasar. Si suena ridículo, que suene. Y si escucho por la radio una voz desconocida que dice, aquí, adelante, no contesto. Dejo que el silencio se quede con su tarea. Paso despacio, sin prisa, con agua de sobra y el teléfono en modo avión. Si me preguntan por qué tanta precaución, digo lo que aprendí ahí, con el sol en la nuca y los espejos llenos de polvo dulce. Los aparatos no siempre quieren ayudarte. A veces te invitan a un sitio del que no es tan fácil regresar. Esa es la leyenda como la contamos los que andamos la ruta de Puerto Lobos a Caborca. No sé si será exactamente como pasó. Nadie puede jurarlo. Yo solo sé lo que vi. Un camión con el interior frío a mitad del infierno. Un reloj del tablero que se negó a avanzar, una flecha que no estaba en ningún mapa y huellas que caminaban junto a sí mismas como si el tiempo hubiera pasado 2 veces por el mismo terreno. Y sé lo que sentí cuando encaré de nuevo la carretera y el sol le dio a los espejos. Esa presión en la boca del estómago, ese recordatorio de que no somos dueños de nada allá afuera. Si un día te toca cruzar por esas brechas, hazme caso en estas pocas cosas. Lleva agua, más de la que creas. Apunta tu ruta a mano antes de salir. Si el mapa te propone atajos, no los tomes después de las 5. Si escuchas que te llaman por la radio con palabras que nadie usa, fíjate si el aire a tu alrededor cambió de temperatura. Lo vas a notar en los dientes. Y si ves luces donde no hay nada, no te quedes parado a ver qué quieren. Camina hacia lo que sabes, no hacia lo que brilla. El desierto presta camino, pero también se lo cobra. Y a veces, lo que te habla no quiere que llegues, quiere que regreses, aunque no sepas a dónde. Incendio en las cumbres de Maltrata. Yo no grabé el accidente, pero me tocó llegar cuando todavía olía a azúcar tostada y plástico quemado. Esa mezcla espesa, dulce y agria que se pega en la lengua y te hace salivar sin querer. Venía bajando por las cumbres, de noche, con el freno de motor cantando bajito para no recalentar. El marcador marcaba altura y la aguja de la presión
Estaba donde debía. Ya conoces esa bajada. Te comes los oídos, sientes como el tráiler quiere seguir derecho aunque el volante esté fijo. Si sueltas tantito, se te va. Si te confías, te cobra. Y esa noche me cobró a mí en la cabeza, no en la lámina, porque desde entonces, cada vez que paso por el 232 más 600, me pasa lo mismo. Algo aprieta el aire adentro de la cabina y me dan ganas de orillarme. No por miedo, por respeto. A esa hora ya estaba el movimiento. Luces de capufe parpadeando, conos anaranjados que brillaban como si fueran brasas, una ambulancia con las puertas abiertas y el radio sonando con la voz baja de un operador que preguntaba por agua, más agua, cualquiera que anduviera cerca con extintor que se arrimara. Los de Protección Civil caminaban rápido pero con cuidado, porque la ladera ahí es traicionera, pisas y se te hunde tantito el suelo. La caja del compañero estaba abierta como lata de sardinas. La parte trasera reventó y el dulce, caramelos envueltos, cajetas, pastillas quedó regado en la cuneta y en los carriles. Parecía que hubiera nevado confeti. La cabina. Mejor no la mires demasiado si no estás listo. Quedó apuntando hacia el cerro, medio subida, con la tornearía de metal retorcida a lo bestia. Cuando el fuego ya iba en serio, se notaba que había agarrado desde abajo, quizá el diésel regado, quizá un cable pelado, vete tú a saber. El calor fue tan fuerte que dejó un círculo de asfalto con ondas, como si hubieran tirado una piedra a un charco. Y el olor es lo que nadie te cuenta en los videos. Uno cree que es solo humo, y ya, pero hay capas. La gasolina que se vuelve vapor, la pintura de la cabina soltando su barniz, el plástico de los asientos, la goma de los limpiaparabrisas chorreando, y por encima el perfume tonto de los dulces derritiéndose en el piso. Yo me orillé un poco antes del corte y apagué mi unidad. No quise acercarme mucho. Uno aprende a no estorbar. De todas formas, desde donde estaba se miraba todo. Las llamas ya estaban cediendo cuando escuché a un bombero mentar la madre del viento, porque cada ráfaga reavivaba las chispas, y ese viento en maltrata, ¿cómo pega? Cuando baja, trae tierra fina y hojas que se cuelan por todo. Si vas con la ventana entreabierta, lo sientes raspar los dientes. No exagero. Esa noche, además, arrastraba algo más. Una especie de cantito fino, como cuando soplas en el pico de una botella de vidrio. Los que se movían rápido ni caso le hacían. Uno que otro levantó la cara, no más. Al ratito, apagaron el fuego. Se oyeron los golpes secos del acero al enfriarse, el chisporroteo que ya no asusta, solo acompaña. Alguien dijo el nombre del chofer. Lo dijeron bajito. No lo repito, no por superstición, por respeto a su gente. Un paramédico anotó la hora. Otro pidió una sábana. Un oficial tomó fotos desde varios ángulos, con flash, como si la noche fuera un álbum. Capufe marcó el desvío y la fila creció hacia la curva. Algunos bajaron a ayudar a recoger la mercancía que quedaba entera, no por robarse nada, sino por despejar rápido. Son dulces, mano. Ni modo que los dejemos ahí para que patinen los demás. Los envoltorios, brillosos bajo las lámparas, parecían ojos chiquitos mirando desde el piso. Fue cuando me animé a acercarme. Caminé con las piernas tiesas, con cuidado. Sentí el calor pegado todavía a la piel, aunque ya no había flamas. La tierra del cerro estaba negra y húmeda. Creo que habían echado agua también ahí arriba para que no prendiera el monte. A un lado, un operador de otra unidad tenía la mirada clavada en la caja rota. Tenía los ojos rojitos, cansancio o humo, o las dos. Le pregunté si conocía al compañero. Me dijo que no, que lo había visto un par de veces en la caseta de Amozoc, que era de esos callados que no se paran a platicar si traen prisa. Venía cargado con azúcar, dijo. Mira, todavía la sientes en la lengua. Y sí, tragaba saliva y era como chupar una cucharita de piloncillo. A los 10 minutos llegaron otros 2 operadores que venían atrás del siniestrado.
Uno traía cámara en el casco y me enseñó la bajada desde su perspectiva. Se mira la fila, las luces brincando y de pronto una estela naranja en el carril de acotamiento, como si alguien le hubiera prendido fuego a una línea de gasolina. No pude hacer nada, me dijo. Nomás alcancé a orillarme y marcar al 911. Se escuchó un golpe seco, luego un trueno. Después, puro color. En el video se oía algo más. No eran gritos, no era la radio. Era ese canto del que te hablo, ese silbido de botella, pero más profundo, como si saliera de abajo de la tierra. Lo noté y me dio escalofrío. Le pregunté al vato si él también lo había oído. Me dijo que sí, pero que a veces así suena el viento entre las barrancas. Me lo dijo con seguridad, pero se frotó los brazos como si le diera frío. Los de Protección Civil empezaron a juntar los restos grandes. Uno de ellos, un señor moreno con barba cana y manos cuadradas, recogió un puñado de caramelos y se los guardó en la bolsa del pantalón, para que no se desperdicien, explicó. Nadie le dijo nada. Otro recogía envolturas derretidas que se habían hecho piedra, pedacitos que aún soltaba humo cuando los aventaba a una cubeta. Cuando el calor te trabaja la cabeza, ves figuras en todos lados. A mí me dio por mirar las formas que dejaban los dulces pegados en la capa de asfalto. Unos parecían huellas pequeñas, dedos de niño, pisaditas que iban de la caja hacia el monte. No diré que eran huellitas de verdad, diré que eso vi, y que aparté la vista rápido, porque apenas lo pensé, el aire volvió a apretarse, como si alguien me agarrara por detrás del cuello. ¿Lo sientes?, me preguntó el operador que tenía los ojos rojos. Yo no había dicho nada. Respondí que el aire estaba pesado. No, no es eso, me dijo, y miró hacia el cerro, como atento a que algo saliera. Aquí cuando se quema un camión, pasan cosas. Me ha tocado. Una vez, con un cargamento de refresco, fue igual. El hielo del remolque se derritió todo, pero se quedó como quieto, como si fuera gelatina, y adentro del gel se veían estas marcas. Hizo los dedos como si pellizcara algo en el aire, como si alguien hubiera intentado salir. No supe qué decir. Uno aprende a no alimentar historias si no quiere llevarlas consigo en la cabina. Pero iban saliendo detalles. Un rescatista joven, con casco rojo, habló de la dirección del golpe. Venía rápido, seguro. Tocó el cerro con la trompa y se acostó. No le dio tiempo. Otro comentó que en esa misma curva, años atrás, un autobús se quedó sin frenos y se la llevó derecho. Desde entonces, dijo, cuando sube neblina, se oyen cosas. Lo dijo, serio, ni en broma ni en plan de asustar. Como si enumerara materiales de trabajo, casco, guantes, soga, voces. A mí me venían recuerdos del primer día que bajé por ahí. Mi instructor me dijo, aquí no seas valiente, sé obediente. Mete baja, confía en el motor, reza si te ayuda. Me reí en ese entonces, después ya no. Las cumbres tienen su genio, y esa noche el genio pidió tributo. Una señora de las que venden café más abajo llegó caminando cuesta arriba, con termo y pan. Siempre aparecen, no sé cómo. Te ofrecen café y el vaso te calienta las manos y la cabeza se te calma. Le di un billete y ella no lo aceptó. Para el susto, dijo. No había pasado una hora y ya circulaban versiones. Uno juraba que el chofer iba solo, otro que llevaba a su perro y que el perro se bajó antes y corrió hacia el monte. Uno más dijo que venía hablando con su mujer, que cortó diciendo, espérame, creo que me están llamando de allá adelante, y que esa fue la última frase. Yo sé que la gente inventa, pero también sé que las invenciones agarran de alguna semilla real. De pronto, el viento cambió. Ya no venía de arriba, sino de un lado, frío. Levantó los papeles y las envolturas y las echó a rodar carretera abajo, como si las jalara. Alguien gritó que agarraran los conos. Las luces azules y blancas de los vehículos pintaron la ladera. En ese parpadeo, lo juro, vi algo.
Una sombra parada donde antes había un pedazo de guardarraíl, alta, flaca, quieta. No se movía, pero la sensación era de que estaba mirando, como se mira desde una ventana. Parpadeé y ya no estaba. Probablemente era un tronco con luz encima. Es lo que me digo, aunque el escalofrío me cruzó entero, desde la nuca hasta las rodillas. Los trabajos siguieron. Subieron una grúa. Amarraron la caja como si fuera un animal enojado. El chófer, envuelto, salió sin prisa porque no hay prisa que valga en ese momento. Guardaron el nombre en una hoja. Checaron números, sellos, pólizas. El tránsito nos fue dejando pasar por el carril que quedaba libre. Antes de subirme a mi cabina, el bombero de barbacana se me acercó sin que yo lo buscara. ¿Usted va a seguir?, me preguntó. Le dije que sí. Entonces haga una cosa. Cuando pase por el 232, si siente que la cabina se le enfría en la espalda, meta tantito más el freno. No acelere. Aunque oiga que le hablan, no frene de golpe. Siga. Derecho. Luego se le pasa. Lo dijo con tono de receta, de quien repite una instrucción que aprendió gastando botas. Tomé camino, encendí y dejé que el ronroneo del motor me diera ánimo. Pasé despacio frente al sitio. El humo ya era humo de leña. Lo otro, lo pesado, se había desvanecido. Aún así, cuando el marcador del tablero pasó exacto por el número que había visto clavado en un poste, 232 más 600, sentí el golpe de hielo en la espalda, como si alguien hubiera abierto la puerta de la cabina y metido la mano. Y escuché, debajo del ruido del motor, un murmullo seco, rascado, que no era radio ni viento ni piedra. No entendí palabras. Era más bien la idea de una frase que no alcanzas a oír completa. Me nació el impulso de voltear el rostro hacia el cerro. Me acordé del consejo. Metí freno de motor un punto más. Sostuve el volante con las manos firmes. Respiré por la nariz. El aire entró con olor a café, a hule, a metal tibio, y seguí. 1 segundo, 2, 3. El hielo se fue. La respiración se me emparejó. Solo quedó el sonido del motor y de lejos el pip-pip apagado de la grúa acomodando. Más abajo, la señora del café tenía su puesto con la charola de pan cubierta con una servilleta. Me detuve y le compré otro vaso, nomás porque quería quedarme tantito con gente. Ella me miró como se mira a quien trae el susto guardado entre la camisa y la piel. ¿Verdad que sí se siente raro?, me dijo. Asentí. Cuando es dulce, más, agregó. Se queda en el aire. Dicen que a los que se van así, con azúcar, no se les olvida tan rápido. Le pregunté qué quería decir con eso. Que burbujea, dijo, señalando con la barbilla hacia arriba. ¿No escuchó cómo hierve la noche? El comentario me arrancó una risa nerviosa. Le di las gracias y seguí. Afuera del retrovisor, las luces se hicieron chiquitas y luego nada. La carretera volvió a ser pura línea, pura curva, puro camión que baja callado para no espantar al sueño. Pero desde esa noche, con cada viaje, alguien me pregunta por esa historia. En el comedor de las gasolineras, entre plato de frijoles y salsa de molcajete, siempre sale el tema. Oye, ¿te tocó lo de maltrata, el de los dulces? Y cada quien cuenta su versión. Que si el chofer venía corriendo porque atrás de él, en la caseta, lo habían asaltado. Que si perdió frenos. Que si reventó una manguera y no lo notó a tiempo. Y encima, lo otro, lo que nadie apunta en los partes oficiales. Que cuando se incendia una carga de azúcar, la ladera canta. Que las envolturas ruedan solas cuesta arriba. Que en el video de uno de los operadores, supe que luego lo subió se ve un bulto parado donde no hay nada, y cuando adelantas cuadro por cuadro, nomás parece una sombra de humo que se junta y se despega. Yo digo lo siguiente, y si quieres tómalo como advertencia o como consejo de ruta. Las cumbres no perdonan descuidos. No hay freno que aguante soberbia. Si vas cargado, entra con respeto, como si fueras a saludar a un viejo que te prestó su mesa.
Y sí, llegando al 232 más 600, sientes que la cabina se enfría y que el aire se te espesa como melcocha. Piensa en el compañero que no alcanzó. No te orilles por curiosidad. No bajes a ver si escuchas algo distinto. No sigas luces que no te alumbran el piso. Afloja apenas, mantén el motor firme y sigue la raya. Los dulces que allá se derramaron dejaron un olor que tarda en irse, y a algunos una idea que no abandona. En Maltrata, a veces, lo que se quema no se apaga del todo. Y la carretera, como la gente, guarda memoria. Si se la despiertas, te habla. Y cuando te habla, más vale que no contestes. Rollover de un tanque lechero en el circuito exterior mexiquense, 24 de abril. Aquella tarde me tocó ir a grabar al circuito exterior mexiquense. Nos avisaron por el grupo de radio que había una volcadura con fuga rara. No dijeron leche, dijeron una cosa blanca. Cuando me acerqué por el entronque, lo primero que vi fue el rastro en el asfalto. Una línea lechosa, espesa, que corría como si tuviera voluntad. No iba pendiente abajo, avanzaba en contra de la inclinación, como si buscara de regreso el punto donde todo inició. Me sudaron las manos en el volante. Apagué el estéreo para escuchar mejor. Solo se oía el zumbido constante de la carretera y, cada tanto, el golpe de una lámina floja en la barda metálica. El camión, una pipa de esas plateadas que dan el sol en la cara, había quedado de lado. La cabina estaba hecha acordeón contra la valla. El parabrisas, una estrella rota. El chofer, me dijeron, no la contó. Lo encontraron prensado. Su acompañante seguía ahí, sentada junto a la gasolinera, con una manta térmica y un collarín, mirando al pavimento como si se le hubiera caído algo y no quisiera parpadear para no perderlo. Asomaba del asfalto un charco blanco que se extendía despacio, con bordes de espuma. Olía dulce, pero no como a panadería. Olía a cuarto cerrado, donde dejaron leche toda la noche. Me acerqué lo que me permitieron. Capufe, los de la Guardia y Protección Civil andaban de un lado a otro, cuidando que nadie fumara, que nadie se resbalara. Puse la cámara a la altura de la cintura para no gravitar encima del dolor de nadie. A veces uno filma por inercia, como quien toma notas para acordarse después. La mujer con la manta me miró de reojo. Tenía los ojos rojos y una raya de polvo cruzándole la mejilla, como de haber apoyado la cara contra el piso. Me hizo una seña mínima con la cabeza. Me acerqué. Había cosas que no saldrían en el video, pensé, pero que valía la pena oír. Íbamos bien, me dijo sin saludar. Va rápido, pero va bien. Él ve la gasolinera y jala el volante. No, me dice, no ahí. Y yo ni pregunté por qué. Nada más sentí el jalón, luego el mundo de cabeza, y el ruido, y la leche, como si hirviera, pero fría. No supe qué contestar. Volté a la pipa. El metal temblaba chiquito, como cuando uno pone una tapa mal en una olla. Ya no había fuego, pero quedaban manchas negras donde alcanzó a raspar la cabina. Los bomberos echaban serrín para que el charco no se fuera a la coladera. El serrín se oscurecía de inmediato, se lo bebía la mezcla. Alguien dijo que ya venían los de la aseguradora. Otro recordó que había que notificar a un número en Aguascalientes. Todo eso sonaba lejano, como si lo dijeran detrás de una puerta. No sé en qué momento me apareció al lado un viejo con chamarra de mezclilla y gorra de béisbol. Lo ubico porque vende aguas por aquí, cerca de la salida. Fuma mucho, aunque ahora no traía el cigarro. Miraba la pipa como si la conociera. Otra vez aquí, murmuró, a la misma hora. Le pedí que me contara. No es que uno vaya por morbo, es que cuando el rumor ya está en el aire, mejor agarrarlo completo. Me dijo que hace años, 5 o 6, otro tanque lechero casi se mete a esa misma bomba. Que los de la caseta lo vieron venir, que alcanzaron a bajar la pluma para cerrar acceso y aún así la pipa se fue contra la valla. Nadie se murió entonces,
pero el chofer se quedó sentado en el piso largo rato, con las manos en el cuello, pálido. Yo no quería entrar ahí, repetía. Ella me dijo que no. ¿Ella? Pregunté. Su morra la traía atrás, dijeron, respondió el viejo, pero se quedó viéndome como midiendo si yo iba a creerle. No más que cuando voltearon la cabina, no había nadie más. Y juraban que oyeron la voz. Una voz calmada, sin gritos. No ahí, decía. No ahí. Me quedó retumbando la frase. No ahí. Anduve repitiéndola en la cabeza mientras seguía grabando planos de apoyo. La cinta amarilla, la grúa acomodando el brazo, una patrulla que cerraba el carril, los tenis de un bombero manchados a la altura de los cordones. A veces, cuando la tragedia está recién hecha, todo brilla, todo es nítido y cruel. El sol daban justo en el acero, y de pronto una nube pasó como si supiera. La sombra nos cubrió. Sentí un bajón raro en la temperatura. Miré el reloj por puro reflejo, 6:24 de la tarde. Un paramédico que iba y venía con cajas me rozó el brazo. Iba apurado, pero me habló como al vuelo. ¿Traes agua? Le pasé una botella que siempre traigo en la mochila. La destapó sin pensarlo 2 veces y se la echó encima de las manos, como si se lavara algo invisible. Me di cuenta de que le temblaban los dedos. Huele pesado, dijo. Se queda pegado. Lo que siguió fue el arrastre. La grúa hizo su trabajo. La pipa, todavía con líquido adentro, gimió todo lo que sabe gemir el metal. A cada centímetro que subía, el charco respondía acercándose un dedo. Sí, en serio. No sé cómo explicarlo bien sin sonar exagerado. El blanco corría en la dirección contraria al empujón, como si el tanque fuera un imán. El bombero más joven dejó escapar un «¡Ah, caray!» y el comandante lo fulminó con la mirada para que no hiciera ruido. A eso de las 7 y tanto apareció un tipo con camisa blanca y radio de los formales. Dijo que venía por parte de la empresa. Se agachó, tocó el borde del charco con un guante de nitrilo y olió. Se le deformó la cara como de asco, pero no dijo nada. Vino hacia nosotros y preguntó si alguien había tomado lectura de temperatura. «Está fría», le contestó uno de los muchachos, «más fría que el aire». «No es normal», respondió el de la camisa sin querer decir más. Hizo un par de llamadas. Le escuché decir «no descargar» y «esperar permiso». Y luego se alejó hacia la patrulla para firmar quién sabe qué. Mientras tanto, la acompañante del chofer no quitaba la vista del piso. Me acerqué a su altura y sin prender la cámara, nomás con la grabadora en el bolsillo, le pregunté su nombre. Me dio solo uno. Me dijo que lo conoció hace poco, que aceptó subirse para no volver sola de regreso. «Es que en este tramo pasan cosas», agregó sin que yo preguntara, y me contó. Dijo que, en la madrugada, cuando no hay casi tráfico, se ven niños cruzando de un lado a otro. No son de verdad, así lo dijo. Andan descalzos, con short, como si bajaran de una combi que nunca para. Los ves de reojo y ya no están. También, a la altura de la gasolinera, se ve una muchacha en uniforme, de esos de tienda. Te hace la seña de alto, como si fuera a marcarte cuando entrar, pero si sigues su mano, te manda directo a la barda. Nosotros íbamos de día, aclaró. Ya sabe usted, con calor, con prisa. Y aún así, él dijo, no ahí. Y luego, pues ya. No quise forzar más. Le ofrecí una botella nueva y me agradeció con apenas un movimiento. Al levantarse un poco la manta, vi que traía las uñas de los pulgares con leche seca, como si hubiera intentado agarrar algo derramado y se le pegó. Me dieron ganas de decirle que se lavara, que ese olor se queda, que uno se acostumbra y ya ni cuenta se da. Y entonces es cuando peor. Atardeció completo. Según eso, para las 8 ya habrían abierto el carril, pero el tanque no se dejaba amarrar.
La grúa cambiaba ángulos y el acero respondía con un quejido igualito al anterior, calcado, como si repitiera un lamento memorizado. Yo apagaba y prendía la cámara para no quedarme sin batería. A la tercera vez que intentaron moverlo, un policía federal se llevó los dedos a la sien y se quedó así, inmóvil. Lo vi raro y me acerqué. ¿Está bien? Tardó un segundo en volver con nosotros. Se me fue la luz, murmuró, como cuando te paras muy rápido. No era el único. 2 voluntarios se sentaron en la banqueta, pálidos, no mareados, sin sangre en la cara. La noche se puso más fría de golpe. Se oía el tic-tic-tic de un enfriador de la gasolinera y el pitido lejano de un auto que no encontró salida por el cierre. Por la autopista pasaban tráilers con la caja vibrando. Y ahí, en ese ruido, me pareció escuchar otra cosa. No voces claras, nada de fantasmas con frase preparada. Fue más bien un murmullo tejido dentro del viento, como cuando alguien intenta hablar en biblioteca, apenas moviendo el aire. No venía de un punto. Estaba encima de todo, filtrándose por todas partes. Fue corto, 2 segundos, lo suficiente para que volteáramos varios al mismo tiempo. Nadie dijo, ¿oyeron? Nadie quería ser el primero. Cuando al fin pusieron el tanque sobre la plataforma, se nos acabó la racha de coincidencias extrañas por unos minutos. Firmas, papeles, llamadas, luces de grúa, apagándose, ese tipo de cosas que indican que la vida intenta seguir. Yo guardé mis equipos. El viejo de la gorra me tocó el hombro con suavidad. La otra vez dejaron una cruz, dijo. Aquí la hicieron, de varilla. La quitaron después, pero el hoyo se quedó. Fuimos a ver. Junto a la base de la luminaria, entre la grava, había efectivamente un hoyo ahogado en cemento viejo, con forma de haber sostenido algo. No medía más de un palmo. Ahí mismo, la leche derramada había dibujado como una flor, con 5 pétalos. Dije, una flor, para no decir otra cosa. No quería que las palabras mordieran donde no hacía falta. Volví de noche otro día. Me quedé a la orilla, sin cámara, dentro del coche, con las luces apagadas. A esa hora el circuito tiene silencios que no tiene de día. A veces no pasa nadie en varios minutos y uno empieza a escuchar su propia respiración como si fuera ajena. Cerré los ojos para comprobar si el cerebro se inventaba ruidos. Cuando los abrí, estaba esa sensación de pasillo tembloroso que da cuando alguien más comparte el espacio contigo. No vi niños. No vi a la muchacha del uniforme. Pero sí noté lo mismo del otro día. El aire más frío a la altura de la gasolinera. Es como si el clima tuviera una grieta ahí. En el espejo retrovisor, vi fugaz la sombra de una mano que hacía el gesto de alto. No la vi de frente. La vi donde asoman siempre las cosas que quieren que dudes. He contado esta historia varias veces y siempre me preguntan lo mismo. ¿De verdad la leche iba contra la pendiente? Lo sé, suena absurdo. Puedo responder que sí, que lo vi con mis ojos, que tengo el recuerdo clavado igual que un alfiler. Pero más que esa imagen, lo que me acompaña es la frase que se repitió en boca de 3 personas diferentes. No ahí. El chofer, según su compañera, dijo eso. El de hace años, también. Y la mano en el espejo, la otra noche, hizo el mismo gesto. A veces, la advertencia no te salva, solo te aplaza. Hay quienes dirán que la leyenda nació por capricho de los de la tienda, que así nadie se mete a robarles en la madrugada. Otros aseguran que el primer accidente, el de la cruz, fue por no respetar una regla de carga, no frenar con tanque casi lleno en curva. Yo no tengo cómo comprobar nada. Apenas sé usar una cámara y manejar de noche sin dormirme. Pero sí aprendí algo. En carretera, hay sitios que no aceptan trucos. Te piden obediencia sin explicarte. Y si te lo dice una voz en tu propia cabeza, o la mano fantasma de un espejo, o una sombra que se hace a un lado para que pases, da lo mismo. Obedece.
Esa tarde nos fuimos cuando ya nada brillaba. En el asfalto quedaron manchas claras, como lunar. La gente comenzó a circular otra vez, como si no acabaran de levantar de ahí la cabina destrozada. Antes de entrar al periférico, me paré en una tienda a lavarme las manos. Me tallé con jabón y aún así, al olerme los dedos, persistía un dejo dulce, empecinado. Se queda pegado, había dicho el paramédico. Volví a manejar con la ventanilla abierta. La brisa de la noche hizo su trabajo. Las luces se extendían en líneas largas. Y justo al pasar de nuevo, frente a la gasolinera, a muy pocos metros, sentí esa bajada de temperatura, como si alguien abriera la puerta de un cuarto helado. Sin pensarlo, pisé el freno y dejé que el coche se deslizara suave. Ni a prisa ni a paso. Solo recto. Solo lejos de ahí. No sé si el chofer alcanzó a oír algo antes del golpe. No sé si la muchacha con la manta soñará con niños que cruzan sin mirar. Lo que sí sé es que desde entonces, al circuito exterior le traigo su respeto. Hay rutas donde conviene cantar, contar chistes, poner música fuerte para espantar el sueño. En esta número, aquí me quedo callado, atento a la vibración del volante, al comportamiento de la aguja, a la forma en que el viento empuja la carrocería. Si no hay por qué entrar a esa gasolinera, no entres. Si una parte de ti dice no ahí, hazle caso, no porque creas en fantasmas, porque a veces la carretera te habla con la voz de los que ya no llegaron, y cuando lo hace, no está negociando, te está dando una última oportunidad para pasar completo. La Barbie muere prensado rumbo a Nuevo Laredo. Llegué a la caseta poco antes del amanecer, cuando el cielo todavía no decide si se queda oscuro o se aclara. El aire olía a diésel y pan recalentado de los puestos. Había conos naranjas atravesando 2 carriles y una patrulla con las luces prendidas, pero sin sirena. No había escándalo. Solo ese silencio raro que se hace después del golpe, cuando ya se fueron los curiosos y nada más quedan los que les toca levantar lo que quedó. Un operador me dijo en voz baja: fue aquí cerca, pasando el kilómetro 26. Dicen que era un compa de Reynosa, le decían la Barbie. Me lo dijo sin morbo, como cuando das una mala noticia a un conocido. Y luego agregó: se quedó prensado, no lo pudieron sacar. Yo venía grabando material para el canal y pensé que iba a documentar un choque más. Pero desde que crucé el primer cordón amarillo, me dio un escalofrío en la nuca, así, como si alguien me soplara por detrás. No había viento, solo el rumor de los motores al ralentí y pasos sobre grava. El camión con la palabra González en los costados estaba detenido a pocos metros. La cabina hundida hacia adentro. No tenía caso acercarse demasiado. Uno aprende a guardar distancia por respeto. Los rescatistas iban y venían con la mirada pesada, como quien ya sabe que no hay nada que negociar. El de cascos rojos comentó: se nos fue. No dijo el nombre. No lo necesitaba. Un bombero se fumaba un cigarro con la mano temblorosa. Me acerqué para pedir permiso de grabar y el tipo, en lugar de contestarme, me dijo: ¿oíste el claxon hace rato, va? Le dije que no. Pues sonó solo. Lo dijo como quien menciona que se apagó una lámpara. Natural. Pero la mirada se le resbaló hacia el frente del tráiler, como si esperara que algo volviera a moverse. La versión oficial se puede contar en 2 líneas. Un tráiler alcanzó a otro por detrás, metros antes de la caseta de cobro. El operador, de 30 y tantos, no alcanzó a frenar. Los bomberos y los de protección civil intentaron liberarlo, pero no hubo modo. Y sí, con eso bastaría para el informe. El problema es que la carretera no se queda conforme con 2 líneas. Siempre guarda restos, un olor a anticongelante, una mancha en el asfalto que no sale con el primer chorrazo de agua, una cadena torcida, una gorra caída bajo la defensa, y a veces guarda algo más. Mientras tomaba tomas abiertas para no mostrar de más, empecé a notar un detalle que no había visto de inicio.
Las plumas de la caseta subían y bajaban con un ritmo curioso. No había fila y, sin embargo, la operadora presionaba el botón manual para dejarlas pasar, como si quisiera despejar rápido. Me acerqué a la isla y le pregunté si todo bien. Me respondió con la vista puesta al frente. Sí, nomás hoy se siente pesado, y pa' pronto se santiguó. No fue teatral, fue rápido, automático, como quien se abrocha el cinturón al subirse al carro. Saqué el celular para registrar distancia, hora, coordenadas. Por costumbre, tomé una nota de voz. Caso Barbie, 25 de abril, caseta del kilómetro 26, sentido a Nuevo Laredo. Y en esa misma grabación, juraría que se coló una respiración que no era la mía. No fue viento. Me quedé inmóvil, con esa sensación absurda de que si volteo muy rápido, voy a alcanzar a ver algo que no quiero ver. No volteé. Un operador joven, con el uniforme manchado de grasa, me contó que conocía al fallecido. Gustavo, dijo. Le decíamos la Barbie por güero y porque siempre iba peinado, aunque manejara de noche. Sonrió apenas. Buen vato. Siempre pasaba la caseta saludando. Ni pitaba, nomás levantaba la mano. Me enseñó en su teléfono un video de un arranque de convoy. Varios tractos alineados, alguien grita «vámonos» y una trompeta desafinada. Nos tocó verlo hace 3 semanas aquí mismo, siguió el morro. Y hoy pues, ya ve. Le pregunté si notó algo raro antes del choque. Me dijo, nada, bueno, el radio. Estaba metiendo ruido, un zumbido raro. Pensé que era la tierra, pero no se quitaba. Y de repente se escuchó como si alguien hablara en voz muy bajita. No se entendía. Yo le bajé todo, y aún así seguía. Ese detalle me quedó punzando. Después, otros 2 comentaron lo mismo. Interferencia, voces que no se entienden, una especie de estática con ritmo. Uno dijo que escuchó su nombre, pero que igual fueron nervios. Los de limpieza regaron espuma sobre el asfalto y todo olió a químico dulce. El sol ya peleaba por salir. Hay una hora en la carretera, justo antes de que amanezca bien, donde los colores se ven más lavados, como si el mundo no se hubiera terminado de imprimir. En esa hora se quedó la cabina, y también nosotros. Un paramédico con ojeras hasta el cuello me dijo que de camino escucharon un claxon único, largo, que no era de carro chico ni de autobús. Fue una sola vez, dijo, cuando todavía veníamos a 5 kilómetros. Luego ya nada. Y agregó, casi pidiendo disculpas. A mí me pasa seguido en este tramo. No te estoy diciendo que sea algo, pero pues suena. Le agradecí y me ofreció una botella de agua. Estaba tibia. Me supo a metal. Empecé a caminar el margen del acotamiento. No había nada más que tierra dura, una hilera de mezquites, una llanta vieja. Me agaché para hacer una toma de la marca de frenado. La línea negra empezaba de la nada, como si el camión hubiera decidido clavar los frenos 1 metro antes del golpe. No más. Extraño. Al levantarme, vi algo que me dejó tieso. Una mano marcada en el polvo del costado de la caja. No era el tipo de marca que dejan los mecánicos al subirse. Era más pequeña, como de adolescente, y los dedos se desparramaban hacia abajo, a la altura de donde habría ido la ventanilla del copiloto. Pudo haber sido cualquier cosa, sí, pero en ese momento sentí esa punzada detrás de las orejas que uno siente cuando lo miran sin verlo. La leyenda, porque aquí todas las tragedias acaban creciendo patas, empezó justo esa mañana, mientras salía el sol. No porque alguien la inventara, porque la gente empezó a contarla como quien explica lo que no entiende. Un policía federal, ya canoso, dijo, «Aquí se aparece una muchacha, mano. No te lo digo yo, me lo dijeron los de antes. Se te cruza o la ves pidiendo aventón con un cartón en la mano que dice al cruce. Y si no la levantas, te toca un susto». Otro operador, de eso se hablan poco, asentía sin mirarlo. «Yo la vi el año pasado. Pensé que era una estudiante. Me la pasé de largo, traía prisa. 3 kilómetros. Después, un golpe contra el cofre y nada adelante. Me paré a ver.
No había nadie, ni perro, ni bolsa. Yo no soy de creer todo lo que me dicen, pero esa mañana, mientras revisaba la toma del claxon en el celular, algo se disparó solo. El camión de la Barbie, con la batería aislada, dejó oír un pitido ahogado, como si alguien adentro se hubiera recargado sin querer. Los rescatistas voltearon, molestos, porque ese tipo de cosas tensan. Un bombero dijo fuerte: «Compadre, ya estuvo». Le hablaba al camión, no a nosotros. Yo tragué saliva. No me reí. Empecé a pensar en la última vez que Gustavo levantó la mano en esa caseta. Seguramente, como siempre, traía la ventana un poco abierta, el termo de café tibio y esa canción que uno pone para no dormirse. Las manos suelen sudar en la madrugada. Los ojos pican. A veces se pierde el tiempo un segundo. Y sí, a veces basta un segundo. Pero todos los que lo conocían repetían lo mismo. Era cuidadoso, tenía mañas sanas. No corría a lo baboso, me insistió el joven del uniforme manchado. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué lo hizo clavar los frenos tan tarde? La operadora de la caseta me dejó ver un fragmento de video. No se ve el golpe, solo el carril un minuto antes. Luz de faros, rastro de polvo y un bulto en el acotamiento, parado recto, mirando hacia la carretera. Podría haber sido un poste, acepto. Podría haber sido reflejo. Pero cuando ampliamos, se alcanzaba a notar como un pliegue blanco moviéndose. Una prenda. «Yo no voy a decir nada», murmuró ella, «porque luego me toca declarar. Pero yo sí sé que hay días que el aire pesa más». Cerró el video con un golpecito nervioso del mouse. Hice mi narración con cuidado. No quise vender miedo barato. Dije lo que se veía. Conté lo que se escuchó. Y conté lo que algunos llevan años diciendo, que en esa recta, justo antes de la caseta, hay una presencia que se mete entre tus cálculos. No te grita, no te salta encima. Solo aparece en el sitio exacto donde te obliga a elegir en una fracción. Volante a la izquierda, freno hasta el fondo. Quien la ve y cuenta el cuento, jura que trae en la mano un cartón con letras mal trazadas. Al cruce, dicen. Otras veces, nada. Solo su figura quieta y ese peso en el pecho, como cuando te faltó aire al subir escaleras. Los amigos de Gustavo comenzaron a dejar flores en un poste sin pintura. Una rosa roja, un listón amarrado, una estampita de la Virgen pegada con cinta. Alguien colgó una gorra deslavada. Un tráiler que pasó despacio soltó 2 toques de claxon, cortitos. Se me apretó la garganta. No lo conocí, pero en la carretera la muerte se siente cercana, como si en cualquier momento te fuera a tocar el hombro para pedirte una llamada a casa. Mientras cerrábamos el material, un perro flaco cruzó de lado a lado, sin mirar a nadie. Se detuvo frente a la cabina hundida, olfateó el aire y luego se fue con la cola baja. Ese tipo de escenas se quedan pegadas. Me subí a mi camioneta y dejé el teléfono en el asiento, boca abajo. No quería volver a escuchar la nota de voz. Aún así, la reproducí. Y ahí estaba, en el segundo 20, esa respiración extra. Esta vez la escuché con audífonos. Se oía cansada, como la de alguien que ha corrido de noche. No viene solo, pensé, y se me enchinó la piel de los brazos. En el camino de regreso, bajé la velocidad al pasar por el 26. No por miedo a que saliera algo, por respeto. Vi el bulto que da origen a la historia. Sí, lo vi. No fue persona. Era el poste con un trapo, seguro. Pero en ese instante, con el primer sol del día pegando de frente, juro que el trapo se movió diferente al viento. Me hice a la derecha con suavidad, sin clavar freno. El volante vibró un poco en las manos. Pasé. He vuelto a ese tramo varias veces con la intención de comprobar cosas. Y cada vez ocurre algún detalle mínimo que no puedo acomodar. Una voz ahogada en la frecuencia del radio. Una sombra que cruza donde no hay sombra posible. La sensación de que el carril se estrecha 1 centímetro justo cuando pones la direccional. Nada que te mate.
si vas atento. Nada que te salve, si te agarra cansado. Por eso hoy, al narrar la historia de la Barbie, prefiero evitar la pose de experto y hablarle directo a quien me ve o me lee. Maneja despacio al amanecer, aunque te gane el flete. Si el radio mete ruido y parece que alguien susurra tu nombre, apágalo. Si en el acotamiento ves un bulto que podría ser una persona, no te quedes con la duda. Baja la velocidad desde antes y procura mantener distancia. Y si te toca cruzar el 26, cuando el cielo todavía está indeciso, no te burles de los que rezan ni de los que tocan el claxon 2 veces. Aquí esas cosas no sobran. No sé si la muchacha del cartón exista. No sé si el poste con trapo se acomodó así por casualidad. Lo único que sí sé es esto. La carretera, a veces, cobra peaje distinto. No siempre se lleva dinero. A veces se lleva a alguien que nunca se pasaba el alto, que saludaba con la mano y que peinaba su copete antes de arrancar. A veces se lleva a un amigo de todos, como Gustavo, y deja un espacio en el carril que ya no se llena, un hueco en el aire, casi imperceptible, que pesa cuando pasas. Pesa de verdad. Cuando cierro los ojos, todavía veo la mano marcada en el polvo del costado. Tal vez fue una coincidencia. Tal vez la dejó un chavo travieso en otra parada, pero si alguna noche te toca frenar ahí y te tiembla el pie, acuérdate de esto. La carretera escucha, y cuando escucha, repite. No para asustarnos, creo. Tal vez para que no olvidemos. Tal vez para que toquemos el claxon 2 veces y sigamos derecho, con los ojos bien abiertos, sin presumirle al sueño que somos más fuertes que él. Yo, por mi parte, cada que paso, bajo la música, respiro hondo y le digo en voz bajita al parabrisas empañado, sin esperar respuesta. Ya vamos, compa, ya vamos pasando, y me prometo no correr, porque aquí, entre la caseta y el sol pálido del amanecer, cualquier sombra puede confundirse con una persona, y si de pronto te parece ver a alguien levantando un cartón con letras chuecas, no intentes descifrarlo a toda velocidad. Quita el pie, cede el paso, que no te gane la duda, que no te gane la prisa. Aquí todos sabemos, aunque no lo digamos en voz alta, que ese tramo no perdona la confianza y que la memoria, en este pedazo de asfalto, se queda rondando, como un claxon que suena una sola vez y luego se calla para siempre.